Bueno, pues en la primera ronda de entrevistas de esta edición del festival estamos aquí con Nerea Torrijos y con Paul Urquijo, director de Irati y directora de vestuario de Irati, ganadora ya de un Goya y nominada este año, que ya me llevo con las ediciones siempre. Y Paul, en tu primer año de aquí del Sombra, que se llamaba en su momento el CFM, tenías un corto, presentaste un corto y ahora, más de una década después, estás aquí abriendo la sección oficial. Si pudieras decirle algo al Paul del pasado, para empezar. Pues que, bueno, que tenga paciencia y que se agarre a eso que tanto quiere contar y que tanto le llena para compartir con el mundo, que son esas historias que tiene, que llegará, ¿no? Llegará ese momento en el que hará películas y podrá vivir de ello. ¿Cuál fue el momento en el que crees que de repente pasaste de mandar un cortillo ahí a un festival o algo así y de repente se te empezó a tomar verdaderamente como un cineasta potente? Es un proceso muy orgánico, la verdad es que es una cuestión de años, no hay un momento concreto, ¿no? Tú vas haciendo cortos, los cortos cada vez son más complejos, más ambiciosos, ya hace 20 años de eso, o sea, entonces vas haciendo cosas más grandes, además en mi caso que hago fantástico, pues requieren además de cierta, bueno, pues, hacer los monstruos, las situaciones fantásticas y demás, entonces cada vez más ambicioso, y hay un punto, sí que es verdad que quizás cuando hice Los monstruos no existen, ahí dije, oye, quiero hacer ya mi largo, ¿no? Pero tengo que hacer algo más para demostrar el tipo de cine que quiero hacer. Entonces hice El bosque negro, que es espada y brujería también con monstruos y tal y cual, y, bueno, y a partir de ahí ya fue cuando empecé a mover la peli. Y Nerea, en tu caso, y hablándose un poquito de proyectos y tal, ¿tienes algún tipo de preferencia para algún tipo de vestuario? ¿Te gusta más este de espada y brujería o más ciencia ficción, a lo mejor algo más realista, de época? A ver, contra más divertido sea un vestuario, o sea, contra más complejo, más matices, más cosas que tú como diseñadora puedas aportar a un vestuario, lo disfrutas mucho más. Entonces, en mi caso, a mí me encanta la época, que es algo que hago bastante, tengo suerte. Y aunque me encanta también la moda actual, porque creo que también te puede dar mucho juego, porque a diferencia de lo que cree la gente, siempre pensamos que porque vamos al Zara a comprarnos ropa o nos elegimos nuestra ropa cada día, es fácil vestir a un personaje con ropa actual. A veces tiene una complejidad mucho mayor que una época, porque en la época ya tenemos como un patrón muy marcado, aunque podamos romper un poco y tomarnos licencias. Es muchas veces más complicado vestir a una persona, a un personaje, definirlo con ropa actual, porque hay un inmenso campo donde elegir, ¿no? Pero en mi caso yo amo hacer cosas de época y aquí entra todo. El fantástico es un sueño, o sea, para mí haber hecho Irati es la peli más guay, la que yo más he disfrutado hasta el día de hoy a la hora de desarrollar, porque he tenido mucha libertad creativa, siempre en base a lo que dice Paul, que es mi director en este caso, y el poder jugar tanto y tener tanto detalle, pues muchas veces en pelis actuales no tienes la capacidad de contar tanto a través del vestuario, o no tienes la complejidad de poder diseñar algo desde cero, porque no hace falta, porque lo puedes encontrar en una tienda. Entonces, para mí, todo lo que es fantasía, ciencia ficción y época es lo que más disfruto. O sea, el proceso es mucho más rico. Y Paul, ¿cómo fue ese momento, o la primera reunión, o la primera comunicación que tuviste con Alex para producir tu primera película con el Rementari, y que de repente te das cuenta de que una persona así quiere producir y llevar a cabo tu proyecto? Bueno, fue curioso porque yo ya llevaba como 5 o 6 años financiando la película y ya íbamos a ir a rodarla, de hecho, o sea, y estábamos haciendo los demonios, están haciendo los diseños, y Alex se enteró en una fiesta porque quien hacía las prótesis era Pedro Rodríguez, Pedrati, que es quien le suele hacer los monstruos en 30 monedas, en la triste trompeta y demás, y le vio enseñar los diseños de los demonios y lo vio Alex y dijo, ¿y esto qué? ¿De quién es esto? Pues es de Paul, que años atrás yo había sido video assist de Alex en Plutón Verbenero. Estuve ahí trabajando, el video assist es el que, bueno, pone los monitores para el director, conecta los cables y ya, ¿no? Bueno, y también, pero en esa época en un carro de hierro no había digital, tenías que andar con cintas magnéticas y demás. Y bueno, pues fueron 6 meses que le conocí y tal, pero desde entonces pasaron muchos años. Y bueno, en ese momento en el que Pedrati le enseñó los demonios, Alex me escribió y me dijo, oye, ¿qué estás haciendo? No sé qué, quiero producir eso. Y entonces yo le dije, bueno, nosotros ya vamos a ir a rodar.
y entonces me dijo, bueno, pues ruédala y cuando termines me la enseñas y hablamos. Y entonces se lo enseñé, le gustó mucho y gracias a él pudimos terminar bien la peli, porque no teníamos dinero para hacer los efectos especiales, la postproducción bien. Y además nos consiguió distribución y poniendo su nombre, ¿no?, en la película, pues hace que la película viaje muchísimo más. Y luego a mí personalmente pues es un honor tener el nombre de Alex Saib y haber tenido su compañía porque es un director que admiro muchísimo. Y ya metiéndonos en Irati, para los dos, ¿cuál es este es completamente independiente, cada uno lo suyo, ¿cuál es el mayor reto que habéis tenido cada uno con Irati? Es un salto. Venga. Bueno, en mi caso, ajustar el vestuario a un presupuesto tan reducido fue un presupuesto muy pequeño. Irati es una peli que, aunque la gente piense que se ha hecho con mucho dinero, para hacer una peli de este tipo no es lo suficiente. Y en mi caso, una de las cosas más complicadas es sacar una peli tan compleja, con tantos personajes y tanta figuración, con ese presupuesto tan pequeñito con el que yo contaba en ese caso. Y luego, dentro de lo práctico, el reto en sí yo creo que ha sido el hacer el vestido de Mari y que quede, o sea, que el resultado fuese como quería Paul y como quería yo. O sea, al final tú tienes que llevar a cabo la idea de un director sin poder verla a través de dibujos y conversaciones, y para nosotros esta era posiblemente la pieza más importante de la peli. Y el vestido de Mari tardamos un mes y pico, mes y 2 semanas prácticamente en hacerlo. Había una artesana conmigo todos los días, 8 horas haciendo tira por tira de lana. Y yo creo que por tiempos y por cantidad y por dificultad, porque es un vestido que mide 17 metros de diámetro, cada tira, como te digo, es diferente, teníamos que darle un sentido a ese vestido que tenía vida propia. Yo te diría que el reto fue ese. Luego hemos tenido pequeños retos, ¿no? Pues que Neko quedase lo suficientemente guay y representase lo que Paul quería y además le diese ese estatus al personaje, ¿no? Pero eso eran cosas más del día a día. El reto en sí para mí fue ese: 1, ajustar este vestuario a este presupuesto, y 2, el vestido de Mari, y que lo que yo quería es que cuando Paul lo viese, porque claro, habíamos tenido muchas conversaciones, que dijese, ¡wala! ¿Sabes? ¡Qué pasada! Y así fue. Entonces, reto superado, pero costó. Bueno, pues en mi caso, un poco por la misma línea, ¿no? El hecho de, bueno, por un lado, conseguir la financiación para hacer una película así, pero hacerla con ese presupuesto que es muy pequeño para una película así, ¿no? De esa manera. Entonces, bueno, pues exprimir todo, buscar soluciones visuales para poder hacer una película lo más grande y épica posible con ese presupuesto, ¿no? En el extranjero estas películas se hacen con 100 veces más de dinero. O sea, nosotros pues, hemos jugado con soluciones creativas. Sí. Por ejemplo, en mi caso, en el caso de los momentos de criaturas fantásticas o esas apariciones de esas deidades, ¿no? Para mí era muy importante no caer en algo excesivamente fantasioso y efectista, ¿no? Sino que fuera una cosa que se integraba en la propia naturaleza, que quedase elegante, que mantuviese un poco la sobriedad de la propia peli, jugando un poco más al realismo mágico. Y para mí era muy importante porque son esos cuentos que a mí me contaban desde niño y quería que aparecieran de manera muy digna, ¿no? Entonces buscar soluciones para mantener ese tono en la película con el presupuesto que teníamos, ¿no? Porque al final son esas situaciones mágicas siempre son caras, ¿no? Y luego por otro lado el mundo de los figurantes, las batallas y todo eso que es un poco lo mismo. O sea, hacer una batalla con 70 figurantes cuando tiene que parecer que hay cientos y miles, ¿no? Entonces, bueno, en este caso pues jugué metiendo la cámara por la batalla, con una especie de falso plano secuencia para que parezca que la acción se te cae encima y demás, ¿no? Y entonces pues tenga empaque y sea épico. Entonces, bueno, sobre todo eso, buscar soluciones con el presupuesto que teníamos para poder hacer algo que pareciera grande. Y que además, aparte... sí. Un apunte con esto de la batalla, que efectivamente, claro, cuando tú tienes... nunca se tiene el dinero suficiente para hacer la peli que quieres, ¿no? Porque siempre en tu mente, entiendo como director, que siempre quieres más y siempre hay limitaciones. Y en el caso de la batalla, arrancamos el rodaje la primera semana, fue en los primeros 5 días de rodaje, y claro, teníamos pocos figurantes, pero también poco dinero, entonces no teníamos dobles las ropas. Entonces una cosa que tuvimos que hacer la primera semana desde el equipo de vestuario fue tener equipo 24 horas. O sea, nosotros había 2 turnos y para poder sacar el trabajo adelante entre un día y otro, empezamos el lunes a rodar,
toda esa gente se metía en el barro, en el agua, como habéis visto en la peli. Nosotros terminábamos el rodaje y cuando nosotros dejábamos todo calado, con récord, con nombre, todo colocado en 100 burros, porque teníamos un sitio enorme, llegaba el turno de tarde, que se pasaba toda la noche secando la ropa y colocándola otra vez exactamente igual, para que al día siguiente tuviéramos todo seco por récord y volviéramos a rodar. De ahí las complicaciones de una peli en la que no tienes lo que necesitas, ¿no? Pero al final, más allá del estrés de que es tener a 100 personas a la vez y tiene que llevar la toma bien, tiene que sentar bien, es decir, mover a 100 personas a la vez de repente como acción y ya, de dejarte llevar. Hombre, yo sí que tengo que decir que disfruté mucho en el rodaje. O sea, está, no sé por qué, muy tranquilo y dirigido de una manera muy orgánica, mucho más que en Elemental, que igual estaba como más intentándome ceñir a ese cuento, a ese story, ¿no?, que tenía dibujado. En este caso también tenía el story entero dibujado, pero me dejé guiar un poco más por la propia naturaleza, por la luz del sol, un poco, y ser orgánico. Y cuando veía muchísimos figurantes ahí partiéndose la cara en el barro, yo disfrutaba mucho. Es que fue muy guay. Lo de la batalla fue muy guay. Hombre, ya se ve que es espectacular y yo creo que, pues eso, desde fuera digo, esto se tiene que haber pasado. Es duro pero disfrutón. Sí. Hay veces que haces rodajes que son duros y ya está y te vas a casa hecho polvo, ¿no? Anímicamente y físicamente, pero por lo menos acababas los días de rodaje en Irati, en el caso de la batalla, por ejemplo, como otros tantos, y llegabas a casa y decías, ole nuestros huevos, ¿sabes? O las localizaciones naturales también, ¿no?, que había que acceder hasta esos sitios. Por una cosa muy importante de la peli eran los lugares, ¿no?, esa naturaleza que representa también esas deidades de las que habla la peli. Y entonces, claro, el equipo se tenía que trasladar a la cumbre de una montaña, a la profundidad de un bosque. Adentro de un río. Adentro del río. Adentro de una cueva. Dentro de una cueva que teníamos que bajar 20 minutos andando y no podíamos salir de ahí durante todo el día. Teníamos botellas con nuestros nombres para mear, pero no podíamos dejar ningún tipo de resto. Y ahí estuvimos una semana entera. Pero eso, o sea, aunque es duro, es que estás en lugares que son impresionantes, que igual no hubiera sido en tu vida si no fuera por la peli, ¿no? Entonces, también en ese sentido, ¿no?, fue una experiencia bonita. Y superar, ¿no? Superar un rodaje tan complejo como ese cada día y con un buen resultado, que yo no soy directora, yo hago vestuario, pero yo entiendo que un director, con la complejidad que conlleva llevar a casi 100 personas adentro de una cueva y rodar y salir contento con el material rodado, o sea, eso es guay. Eso te llena. Y después de 5 años de proyecto, ¿cómo es el momento en el que te dan el ok? De repente dicen de pasar simplemente de ser papel a de repente como sí, te vamos a dar el dinero, te vamos a poner medios como para que eso se pueda llevar a la pantalla. ¿Cómo es ese momento? Bueno, es que es un camino muy tortuoso. O sea, el hacer una película es como un castillo de naipes, ¿no? O sea, vas poniendo cada carta, tac, tac, mira, hemos conseguido esta televisión, hemos conseguido esta subvención, tenemos este inversor, no sé qué, y de repente si hay una de las cartas que se te cae el castillo. Y es un proceso de años. Entonces, bueno, creo que según vas consiguiendo el dinero, ahí hay un momento en el que dices, vale, la vamos a hacer, pero la vamos a hacer de este tamaño o vamos a conseguir algo más y vamos a hacer un poco más grande la película, ¿no? Siempre hay un punto en el que sabes que la vas a hacer porque ya tienes algo de financiación, pero no sabes el tamaño que va a tener realmente, ¿no? Entonces, bueno, no es un momento claro, ¿no? Pero en cualquier caso, sí que yo cuando supe que iba a tener, que ya había pasado todo el proceso de financiación, estaba tan cansado porque al final son muchos años de agarrarte a un sueño que está ahí, que se puede caer perfectamente, y son años, de perseguir una cosa que no existe. Entonces, de repente, el día en el que me dije, venga, vamos a rodar, yo ya no me lo creía y desde entonces estaba como en una nube y lo disfruté mucho. Y para Nerea, ¿cómo explicarlo? ¿Hay otro ámbito dentro del diseño, a lo mejor el diseño de producción o incluso ponerte detrás de cámaras o lo que sea, algo así que te llame aparte del diseño de vestuario, o estás súper cómodo haciendo dentro de ese...? Pues yo es que creo que amo mucho mi trabajo y me siento muy realizada. Sí que me gusta mucho el diseño de producción porque al final engloba un poco todo, ¿no? Y cuando te imaginas tus personajes, yo por ejemplo suelo intentar diseñarlos aunque sea con pelo, o sea, al final hay líneas dentro de los departamentos de un equipo tan grande que no sabes cuándo puedes o no puedes cruzar, a quién corresponde ciertas cosas, ¿no? Si arte, vestuario, si maquillaje, vestuario, luego lo vas aprendiendo y aún así hay muchas cosas que están como difusas, que dependen de dos departamentos o así. Entonces, a mí me encantaría
poder diseñar los personajes enteros, ¿sabes? Y no solo las ropas, y decir, mira, es que nos lo imaginamos así, que en realidad ese es mi trabajo. Lo que pasa es que se trabaja diferente aquí y siempre se trabaja mucho en compañía, Sí, lógicamente. por ejemplo, las armas, por ejemplo, las armas Sí. son de Almería, pero claro, un arma va junto con el Sí, carácter del personaje, eso es. entonces hay como unas líneas que Hay líneas, se pues, tocan. por ejemplo, en el caso de Roldán, ¿no? Yo, por ejemplo, se supone que tú, la figurinista, diseña el traje, pero los cascos y las armas no. Pero yo, en el caso de Roldán, para mí no podía haber cabida, bueno, ni Roldán, ni Íñigo, ni Eneco, ninguno. Yo no entendía diseñar un personaje sin hacerle entero. Entonces, a mí me encantaría poderlo hacer así siempre, como ha sido en este caso, ¿no? Y luego el diseño de producción me gusta muchísimo, muchísimo, porque creo que al final viste mucho, no es solo el personaje, sino el entorno que también viste. Tú pones a un personaje en este set, ahora somos unas personas en este set, elegimos unos tonos por algo, elegimos unas paredes por algo, y creo que todo eso, la imagen final tiene una importancia muy grande. Sin embargo, no me veo haciendo otro trabajo que no sea el de vestuario. Dirigir me parece divertido también, he dirigido un corto pequeñito, influencer, pero es más como, son como objetivos pequeñitos que me gustaría realizar a lo largo de mi vida, pero de momento, aunque no estoy cerrada a nada porque me encantaría crecer y probar ciertas cosas y siempre avanzar, de momento me gusta mucho mi curro y yo llego a mi casa ya sé que suena como ñoño, pero mi trabajo me llena el alma. Yo llego a mi casa y cuando he hecho un buen trabajo y estoy con mis chicas y mi equipo y vemos que el resultado merece la pena, de momento me sigue realizando tanto que no necesito nada más. No te digo que el día de mañana no, porque soy muy creativa y siempre estoy dándole vueltas a las cosas, tengo muchas ideas, pero bueno, de momento estoy tranquila. Y después de tener la película nosquera más taquillera de la historia, ¿cuál es el siguiente paso? Ya imaginando, simplemente no estando diciendo, no, es que a lo mejor dentro de un mes, no sé qué, no, ¿qué es lo que imaginarías? ¿Qué es lo que piensas que poder llegar o que digas, bueno, voy a acabar aquí en Los Anillos del Poder, o voy a acabar en, yo qué sé, La Casa del Dragón, o yo qué sé? Pues que me dejasen hacer lo que yo quiero. Eso para mí sería mi sueño, ¿no? Poder contar todas esas historias que hay muchas que quiero contar y hay algunas son muy ambiciosas y pues que me den la oportunidad de poder realizar eso. Hombre, pues una la que quejaría bastante sería un gabinete de curiosidades de Guillermo el Toro, ahí dedicado de repente a algo más regional y cosas así, porque al final siempre lo que es abiertamente local se vuelve internacional y con Irati queda claro, así que eso estaría bastante chulo. Eso sería guay. Y Nerea, ¿hay prejuicios o predisposiciones dentro de tu ámbito? Es decir, igual que este año ahora en diseño vestuario en los Oscar ha ganado una película bélica, ¿existe ese cliché dentro de tu ámbito? ¿Te refieres a si influyen...? Claro, tipo, mejor de cara a los premios o de cara a la gente es como, madre mía, qué bien recreada esta película sobre la Primera Guerra Mundial o algo así. ¿Existe ese tipo de cliché? Sí, a ver, yo creo que no lo llamaría cliché, pero sí creo que hay ciertos componentes que hacen que se valoren más unos vestuarios que otros por la complejidad de dichos vestuarios. Todas las pelis son complejas de sacar, todas las películas, ya sea la época que sea, tienen sus complejidades y tienen sus cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que no es lo mismo hacer una película con 100 figurantes vestidos con un pantalón de traje, una camisa y una americana, por lo que conlleva el peso, el mantenimiento, el lavado y la movilidad, ¿no? En la logística de ese vestuario, que vestir a 100 figurantes con cotas de malla, con ropas barrocas, con una ambientación, o sea, generalmente la época conlleva mucho más trabajo de preproducción, de limpiado, de carga y descarga. Al final es una película más compleja en sí, porque el vestuario ya pesa más y es más difícil recrear una época y que sea creíble. Entonces yo más que cliché creo que son tips que la gente se toma a la hora de decidir si es mejor o peor. Hay veces que no, hay veces que hay películas actuales o muy sencillas que son la hostia y que son mejores que muchas pelis de época, pero sí que es verdad que a la hora de valorar trabajos mucha gente tiene en cuenta que la época es más complicada. Y Paul, ¿qué tienes pensado adaptar o qué te gustaría ahora ya a nivel, también a nivel personal, más allá a lo mejor lo que he dicho antes de un anillo del poder o lo que sea, qué cuentos, qué cosas tienes ahí dentro de decir esto en algún momento tiene que salir? Bueno, a ver, no puedo decirlo aquí porque son proyectos que estoy desarrollando y tal y cual y tengo que mantenerlos en secreto.
Pero, joder, lo que sí que puedo decir es que sigo por la misma línea, que quiero seguir haciendo cosas épicas y mitológicas, fantásticas, cada vez más grandes, más internacionales y bueno, voy a seguir por ese camino. Pero bueno, no puedo desvelar todavía el qué. ¿Y te gustaría también quedarte más en la magia y brujería o también meterte más a lo mejor en más género puro, en plan terrorífico, tipo, en plan ya ir a cuchillo con el espectador de decirle, de aquí sales temblando? Sí, o sea, sí que es verdad que mis películas fluctúan un poco entre géneros, ¿no? En Elementario también había algo de comedia, fantástico, un poquito de terror, es un folk tale, ¿no? Y aquí también, pues también es fantástico, histórico y tal. Desde luego el terror es un género que me flipa, que me encantaría hacer algo de género oscurísimo y desaprensivo con el público. Y también me gustaría hacer comedia, una comedia negra también con monstruos o no sé, pero o sea, son géneros que me gustan mucho y que quiero probar. Hombre, aquí justo tienes a Alex, y aún está con lo de Fear Collection y tal, siempre puedes meter ahí debajo, un sobrecito debajo de la mesa de en plan, mira que tú esta idea por aquí. Bueno, hay algo ya. Y ¿cuáles son tus referentes? Ya, a lo mejor, no sé si coges tanto referentes regionales a la hora de hacer tu cinematografía o coges ya cosas, a lo mejor un gran maestro en general, como suele decir, yo qué sé, que cojo de Hitchcock, cojo de no sé qué, o cuáles son los que más... Yo la verdad es que no tengo así un referente claro. En ese sentido no soy nada mitómano. Es más, me gustan muchísimos directores y procuro cuando yo hago no fijarme en ninguno en concreto. O sea, sí que hay, evidentemente, cuando te vas a afrontar, por ejemplo, una película de espada y brujería, pues te fijas en Excalibur de Burman, te fijas en Conan el Bárbaro de Milius, por ejemplo. Pero la verdad es que, o sea, son muchos, ¿no? Por ejemplo, Alex es un referente para mí, Guillermo del Toro, Peter Jackson, Paul Verhoeven, pero luego también pues, más clásicos tipo Hitchcock, Kurosawa, Murnau, Fritz Lang, o sea, quiero decir, hay muchísimos que me han influenciado y es que son muy variados, pero no te diría uno en concreto así, la verdad. Y ahora que ya ha terminado todo, ¿cuáles son las películas a las que volvéis? Que decís, mira, ya termino este proyecto, vuelvo a casa y digo, lo primero es lo que te viene a la mente, lo primero que dices, qué gozada, me lo voy a poner ahora que tengo tiempo, me voy a poner esto. ¿Que conteste yo? Los dos, ambos. Empieza tú. ¿Como peli o...? Lo que te apetece ver cuando llegas a casa. Lo que me apetece, pues depende de la época. Por ejemplo, cuando estoy trabajando cuando estoy trabajando en una peli, lo último que me apetece suele ser ver pelis. Entonces, o me vicio la Play, o me apetece, por ejemplo, ir a un concierto de música, por ejemplo, o tomarme unas birras. Que no está nada mal. Yo depende también, pero sí que suelo tirar de la nostalgia. O sea, es como que cuando estoy muy cansada y acabamos un proyecto o llegas a casa un día duro de curro, me siento abrazada cuando conecto con mi yo infantil. O sea, me tumbo en mi sofá y aunque luego no lo vea, pues eso, porque acabamos jugando a la Play o acabamos hablando de otra cosa o viendo una serie porque estamos cansados, pero la sensación de calidez que me da pues una peli de las de antes, pues Dentro del laberinto, Los Gremlins, yo que sé, cualquier peli de las que te hace conectar con tu niña de antes, ¿sabes? Pelis de los 90. Me gusta mucho también me gustan las pelis históricas mogollón, pero sí que es verdad que ese calorcito dentro, ¿no?, del corazoncito me lo da el sentarme en el sofá y vamos a ver Willow, o vamos a ver Jurassic Park, o Titanic, o Romeo y Julieta, o sea, pelis que me hacen conectar con mi yo joven o adolescente. El Mago de Oz, que es una de mis pelis favoritas. Y yo creo que la sensación esa de sentirte en casa, en verdad, porque el cine hace eso. El cine hay pelis que te colocan y te hacen sentirte en casa y te abrazan. Es más la sensación esa que las pelis en sí. La mía es Jason y los Argonautas. Entendible, por otra parte. Viendo bien de gratis, se entiende. Y bueno, aquí en Murcia ayer hubo un aplauso generalizado bastante grande al final, además luego apareciste por la proyección y ya estaba yo fuera y luego otra vez volvían a aplaudir la gente cuando volvías a aparecer por ahí. Para la gente que somos de aquí, que el País Vasco nos pilla un poco lejos, etcétera,
¿tenéis alguna recomendación local? Ahora es el momento de si tenéis gustos por aquí cerca o lo que sea, lo primero que viene a la mente, soltarlo. Cosas, yo que sé, clave, puede ser películas, pero también puede ser un grupo, puede ser lo que queráis. Algo... ¿Local vasco? Sí, local vasco, algo puede ser, pues lo dicho ya, una película, un grupo, música, lo que veáis. Algo para poder conocer más y demás, o conoceros a vosotros. Bueno, yo así un poco, pues no sé, así por hacer como unos tips. Yo que sé, música por ejemplo, a mí me gusta el black metal y me encanta Numen, por ejemplo, que es un grupo de música que es muy oscuro, pero habla todo sobre mitología vasca, sobre la oscuridad, la noche, y es en euskera. A mí personalmente me gusta. Para quien no le guste el black metal va a ser complicado. Gastronomía. El Arrea, que es el restaurante nuestro favorito, que es de un amigo muy amigo de Dorta, que este año le han dado la estrella Michelin. Y obviamente, como sabéis, en el norte se come de la hostia, y este es el sitio más increíble, ¿sabes? Si queréis ir y probar, Arrea, Campezo, es lo más, se come de puta madre. Bueno, la montaña alavesa, y que va muy además relacionada con el espíritu, por ejemplo, de Tasio, por ejemplo, la película, ¿no? De los carboneros de la zona de la montaña alavesa que furtivismo a la vez. Eso es, la pobreza de esa zona y tal, es un peliculón también. Y no sé qué más. Pues música, Numen, gastronomía, el Arrea es el referente ahora mismo para nosotros allí. Bueno, cine, pues, los Moriarty, también, que ahora van a sacar su serie de Valenciaga, también son un referente y son increíbles. Sitios para ver, pues hay 1000, más allá de Juego de Tronos, olvidémonos de eso. Existen, no decorados, sino sitios por increíbles. Ejemplo, es muy bonito País Vasco. cuando vas desde Vitoria hacia Durango, está el puerto de Urquiola, y ahí, por ejemplo, está la Mendicate, Mendicate es cordillera de Lamboto, y hay un mirador impresionante ahí en el que ves pues las montañas, y la forma de las montañas es la cara de una mujer mirando al cielo, y es Mari, ¿no? Es la diosa Mari, y siempre se ha dicho, si te asomas la ves. Entonces el mirador de Urquiola es muy chulo, por ejemplo. Y ya para terminar, que os repito un poco todo esto, ¿cómo se convence a Arguiñano para aparecer en Irati? Bueno, él es productor también, ¿no? De Bainet, entonces ya que está ahí, como tiene esa faceta también de personaje, pues se lo planteé, oye, ¿quieres hacer algún papelito así? Pero lo hacemos como muy sutil, que no se te vea del todo, ¿no? Yo creo que eso también es un juego bonito, que la gente, sabiendo que está ahí, lo busque. Hay gente que lo ve y gente que no. Y yo creo que está muy bien caracterizado. Sí, la verdad que yo no me cuando ayer dije, digo, ¿pero dónde salía? Porque además yo lo vi por ahí en los créditos, y antes de ver la película y diciendo, me tengo que quedar así, digo, tengo que encontrar a Arguiñano, y no lo he encontrado, y luego ya me dije, coño, sí, estaba por aquí. Y él estaba súper contento. Sí. O sea, cuando venían las pruebas de vestuario, claro, él venía y era una actitud al entrar que venía muy contento y feliz, pero cuando se veía en el personaje, claro, él veía esas capas, que le pusimos esas pelucas, y salía con el pecho así. Esto está muy guay, me veo muy elegante, estoy muy guapo, y disfrutó mogollón. La verdad que muy guay trabajar con él. Pues nada, chicos, igual que estuviste ya hace más de una década, ahora ya con Irati, lo siguiente ya, pues no sé, a lo mejor tu nombre en el cartel o algo así. Así que muchísima suerte en el futuro con vuestros proyectos, porque la verdad es que hay un futuro, eso seguro aquí. Así que muchísimas gracias, chicos. Gracias a ti.